Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos la máquina de Atwood. Parte 1. Saber conocer. Primer concepto. Dinámica. Es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo originan. Segundo concepto. Segunda ley de Newton. Para que un cuerpo acelere, deben actuar sobre él fuerzas. Y dicha aceleración será directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo e inversamente proporcional a su masa. Su fórmula es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. 3. Máquina de Atwood. Es una máquina que consiste en dos cuerpos unidos mediante una cuerda, la cual pasa a través de una polea fija. 4. Deducción de la ecuación de la aceleración en función de las masas para una máquina de Atwood. Bien, aquí tenemos un esquema sencillo de la máquina de Atwood. Esta máquina consiste en dos cuerpos con sus respectivas masas M1 y M2 que se conectan mediante una cuerda, la cual pasa por una polea fija. En este ejemplo, la masa 2 es mayor que la masa 1. Y si la masa 2 es mayor que la masa 1, al soltarse los cuerpos, la masa 2 bajará y la masa 1 por consecuencia subirá. Entonces, la masa 2 baja y la masa 1 sube. Debido a que ambos cuerpos se mueven al mismo tiempo porque están unidos por la cuerda, la aceleración que tenga la masa 2 al bajar será la misma aceleración que tendrá la masa 1 al subir. Ahora, vamos a analizar a la máquina de Atwood según la dinámica. Es decir, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que indica que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora, como me dice sume fuerzas, debo fijarme cuántas fuerzas están actuando en cada cuerpo. Comencemos con el cuerpo 1. Sobre este cuerpo actúan su propio peso, peso 1, que siempre va hacia abajo, y la tensión, que siempre sale del cuerpo y apunta al centro de la cuerda. Lo mismo para el cuerpo 2, está su propio peso, peso 2, y la fuerza de tensión que siempre sale del cuerpo y apunta al centro de la cuerda. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, primeramente al cuerpo 1 y luego al cuerpo 2, por separado. Comencemos. En el cuerpo de masa 1, aplico sumatoria de fuerzas igual a la masa 1 por la aceleración. En la masa 1, ¿cuántas fuerzas actúan? 2. La tensión y el peso 1. Anoto, tensión, peso 1. Ahora toca asignar los signos para las fuerzas. Algunas serán negativas y otras positivas. Para saber cuándo será positiva y cuándo será negativa, usaremos la siguiente estrategia. Si la fuerza va en el mismo sentido que el movimiento, será positiva. Si va en sentido contrario al movimiento, será negativa. Comencemos con la tensión. Para el cuerpo 1 la tensión va hacia arriba y el cuerpo 1 se mueve hacia arriba. Coinciden, por tanto el signo será positivo. El peso 1 va hacia abajo, pero el movimiento del cuerpo 1 es hacia arriba. Como no coinciden, va negativo. ¿Ok? Esto se copia. Masa 1 por aceleración. Luego voy a colocar tensión menos. En vez de colocar peso, coloco su fórmula que es masa por gravedad. Igual, masa 1 por aceleración. A esto le voy a llamar ecuación número 1. Ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton a la masa 2. Sumatoria de fuerzas igual a masa 2 por aceleración. Ahora, en vez de sumatoria de fuerzas, voy a colocar las fuerzas que actúan en la masa 2, que sería la tensión y el peso 2. Tensión, peso 2. Ahora, ¿qué signo le corresponde a la tensión? Veamos. Para el cuerpo 2, la tensión apunta hacia arriba y el movimiento del cuerpo 2 es hacia abajo. No coinciden, por tanto es negativa. Para el peso 2 apunta hacia abajo y el movimiento también es hacia abajo. Sí coinciden, por tanto es positivo. Copio masa 2 por aceleración. Menos tensión, más, en vez de colocar peso 2, coloco masa 2 por gravedad. Igual a masa 2 por aceleración. A esto le llamo ecuación 2. Posteriormente voy a hacer una suma de ecuaciones. Ecuación 1 más ecuación 2. Coloco la ecuación 1
Debajo escribo la ecuación 2. Vamos a sumar. Tensión menos tensión se cancelan entre sí. Aquí nos quedaría masa 2 por gravedad con positivo menos masa 1 gravedad igual a masa 1 aceleración más masa 2 aceleración. Lo que hice en el siguiente paso fue factorizar la gravedad de este lado y la aceleración de este lado. Y finalmente voy a despejar la aceleración. Para ello paso todo esto al otro lado a dividir. Nos quedará que la aceleración es igual a la gravedad masa 2 menos masa 1 sobre masa 1 más masa 2, donde la masa 2 es la masa más grande y m1 es la masa más pequeña. A esta ecuación se le suele llamar ecuación de la aceleración en función de las masas para la máquina de Atwood, porque de un lado está la aceleración y del otro lado están las masas. Bueno, también está la gravedad, pero la gravedad es constante. Así que lo que va a definir el valor de la aceleración será el valor de las masas m1 y m2. Parte 2. Saber hacer. 1. Objetivo. Demostrar el cumplimiento de la ecuación de la aceleración en función de las masas para una máquina de Atwood. 2. Procedimiento. Definir un determinado valor para la masa 1 y la masa 2 de la máquina de Atwood, las cuales serán previamente medidas en una balanza. Definir una determinada altura con respecto al suelo para la masa 2, la cual será medida con un indicador de altura. Soltar los cuerpos y medir el tiempo que demora el bloque 2 en llegar al suelo, con la ayuda de un cronómetro. Reemplazar los datos de la masa 1 y la masa 2 en la ecuación de la aceleración en función de las masas para la máquina de Atwood, para obtener la aceleración de los cuerpos. A esta aceleración se le llamará aceleración dinámica. Luego, reemplazar los datos de altura y de tiempo en la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado para determinar la aceleración de los cuerpos, pero esta vez mediante cinemática, por lo cual a esta aceleración se le llamará aceleración cinemática. Comparar resultados. Repetir este proceso 3 veces variando el valor de las masas m1 y m2. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para esta experiencia usaremos el simulador Ibercaja Aula en Red. En esta experiencia tenemos que demostrar el cumplimiento de la ecuación de la aceleración en función de las masas para una máquina de Atwood. Para ello vamos a determinar la aceleración de los cuerpos de la máquina de Atwood de 2 maneras. Primeramente aplicando la ecuación de la aceleración en función de las masas y luego aplicando cinemática. Específicamente aplicando la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ecuación cuyo cumplimiento fue demostrado en uno de los experimentos que vimos anteriormente, en el laboratorio movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por tanto, si la aceleración que se obtiene aplicando dinámica es igual o prácticamente igual a la aceleración que se obtiene aplicando cinemática, quedará demostrado que la ecuación de la aceleración en función de las masas para la máquina de Atwood, la cual se obtiene mediante dinámica, sí se cumple. Comencemos. Primeramente, vamos a definir el valor de la masa 1 y de la masa 2. Aquí el bloque A tiene masa M1 y el bloque B tiene masa M2. Ahora, con esta pieza vamos a elegir un determinado valor para la masa M1 y con esta otra para la masa M2. Disponemos de masas entre 1 y 20 kilogramos. Yo elegiré una masa de 7 kilogramos para la masa M1 y de 8 kilogramos para la masa M2. Recordemos que la masa M2 tiene que ser mayor que la masa M1. Bajo esa condición, nosotros hemos deducido la ecuación de la aceleración en función de las masas para la máquina de Atwood. Ahora, con esta pieza voy a definir desde qué altura empezará a descender el bloque B. Voy a elegir que la altura sea la máxima posible, 1.5 metros. Desde esta altura comenzará a descender el bloque B una vez iniciado su movimiento. Finalmente, para medir el tiempo que empleará el bloque B en descender desde una altura de 1.5 metros hasta tocar el suelo, contaremos con la ayuda de un cronómetro. El tiempo medido por el cronómetro podrá leerse aquí. Comencemos. Ahí está. Apuntemos los siguientes datos. Para una masa M1 de 7 kilogramos y una masa M2 de 8 kilogramos, la cual descendió de una altura de 1.5 metros, empleó un tiempo de 2,14 segundos.
Bien, ahora recordemos que tenemos que repetir este proceso 3 veces, variando el valor de las masas. Comencemos con el segundo proceso. Ahora voy a elegir que la masa 1 sea de unos 10 kilogramos y la masa 2 de unos 12 kilogramos. Y que parta desde la misma altura. Comencemos. Ahí está. Apuntemos ahora los siguientes datos. Para una masa M1 de 10 kilogramos, una masa M2 de 12 kilogramos, la cual parte desde una altura de 1.5 metros, el tiempo que empleó es de 1.84 segundos. Ahora pasemos al tercer proceso. Cambiaré el valor de la masa M1 a un valor de unos 15 kilogramos y el valor de la masa M2 a 20 kilogramos, que parta desde la misma altura, es decir, 1.5 metros. Comencemos. Ahí está. Apuntemos los siguientes datos. Para una masa M1 de 15 kilogramos, M2 de 20 kilogramos, la cual partió desde una altura de 1.5 metros, empleó un tiempo de 1.46 segundos. Ahora tomemos nuestros datos y nos iremos a la tabla para tabularlos y analizarlos. Bien, aquí te presento la tabla donde ya he introducido los datos que habíamos apuntado en las mediciones. Recordemos que hemos repetido un mismo proceso 3 veces, variando el valor de las masas M1 y M2. Primeramente he colocado el valor de la masa M1 en cada proceso en kilogramos. Luego los de M2, también en kilogramos. Luego la altura de la cual descendía el bloque de masa M2 en cada proceso, que fue de 1,5 metros en todos ellos. Y el tiempo que empleó el bloque de masa M2 en descender su altura correspondiente. Estos son sus valores en cada proceso en segundos. Y finalmente el valor de la aceleración de los bloques de la máquina de Atwood, la cual fue hallada de dos maneras, mediante dinámica y mediante cinemática. A la aceleración que fue hallado mediante dinámica le coloqué un subíndice D, que significa dinámica. Y a la aceleración que fue hallado mediante cinemática le coloqué un subíndice C, que significa cinemática. La aceleración dinámica se ha obtenido aplicando la ecuación de la aceleración en función de las masas, la cual se dedujo aplicando la segunda ley de Newton, es decir, mediante dinámica. Y a esta aceleración se le ha llamado aceleración cinemática porque se la obtiene aplicando la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, mediante cinemática. ¿Por qué se está usando la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Primero, porque el movimiento que realizan los bloques lleva aceleración constante, por tanto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, pero si este movimiento fue en vertical, ¿no tendría que ser caída libre? No. ¿Por qué no? Porque para ser caída libre, el movimiento, además de tener trayectoria vertical, como en nuestro caso, debe suceder bajo la acción exclusiva de la gravedad. Eso implica de que la única fuerza que debe estar actuando sobre el cuerpo es su propio peso. Pero en nuestro caso no solamente actuaba el peso, sino también la tensión. Por tanto, la aceleración que llevaba el cuerpo no era la gravedad, sino otra aceleración. Una aceleración que es constante. Por esa razón es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, en vez de colocar desplazamiento horizontal X, se le va a colocar desplazamiento vertical Y, pero se mantiene el resto de la fórmula. Estos son los resultados de aceleración dinámica y aceleración cinemática respectivamente, pero fueron calculados previamente aquí y aquí. Para determinar la aceleración dinámica, apliqué esta ecuación en cada proceso. Por ejemplo, para el primer proceso, la aceleración dinámica 1 es igual a gravedad, masa 2 menos masa 1 sobre masa 1 más masa 2, donde la gravedad tiene el valor estándar de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa 2 para el primer proceso es de 8 kilogramos y la masa 1 para el primer proceso es de 7 kilogramos. Nuevamente, masa 1 7 kilogramos, masa 2 8 kilogramos. Colocando todo en la calculadora, el resultado fue de 0,65 metros segundos al cuadrado y eso introduje aquí. Lo mismo hice para los otros dos procesos, quedándome la aceleración 2 igual a 0,89 metros sobre segundo al cuadrado y la aceleración 3 1,4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para determinar la aceleración cinemática, tuve que aplicar la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como la velocidad inicial era 0 porque partía del reposo, todo este término desaparece, quedándome altura y igual a 1 medio aceleración tiempo al cuadrado. Despejando de aquí la aceleración, me queda 2 veces altura sobre tiempo al cuadrado.
Eso apliqué para los tres procesos. Por ejemplo, para el primer proceso, aceleración 1 igual a 2 altura 1 sobre tiempo 1 al cuadrado. 2, la altura 1 para el primer proceso fue de 1,5 metros. Y el tiempo 1 para el primer proceso, 2,14 segundos, elevado al cuadrado. Colocando todo en la calculadora, el resultado fue de 0,66 metros sobre segundo al cuadrado. Este resultado introduje aquí. Lo mismo hice para los otros dos procesos, quedándome la aceleración 2, 0,89 metros segundos al cuadrado, y la aceleración 3, 1,41 metros sobre segundo al cuadrado. Como podrás notar, la aceleración dinámica y la aceleración cinemática son prácticamente iguales En los tres procesos. Concluimos en que, debido a que la aceleración que se obtiene mediante dinámica, es decir, aplicando la ecuación de la aceleración en función de las masas para una máquina de Atwood, es prácticamente igual que la aceleración que se obtiene mediante cinemática, es decir, aplicando la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, para los tres procesos, queda demostrado que la ecuación de la aceleración en función de las masas para una máquina de Atwood sí se cumple. Parte 3. Saber ser. Ahora quiero enseñarte otra cosa. La mayoría de nosotros, los estudiantes, tenemos padres que son de bajos recursos. Y sabes, a ellos les cuesta ganar ese dinero que nos dan para nuestros gastos de estudiante. La mayoría de nosotros no tiene idea de lo difícil que es para ellos conseguir ese dinero. Por ejemplo, algunos tenemos una madre que es comerciante y que vende masitas o algún otro producto. Y sabes, ese trabajo es duro. Debe ir con su producto. Disculpe, señor, ¿gusta comprarse este producto? No. Señora, ¿usted quisiera comprarme? No. Disculpe, joven, ¿quisiera comprarme? No. Señorita, ¿usted quisiera? No. No, no, no. Y debe caminar largas distancias para conseguir a alguien que le diga, sí, deme uno. Pero aunque el trabajo es duro, ellos se alientan para seguir adelante pensando en ti. Dicen, este trabajo es para el estudio de mi hijo. Es para que tenga un futuro mejor. Algún día él saldrá profesional. Debemos aprender a valorar el trabajo que nuestros padres hacen por nosotros. Al salir de una clase, busca un espacio y llama a tu madre por teléfono. Y dile, mamá, quiero que sepa que valoro lo que usted está haciendo por mí. Sé que su trabajo no es fácil, pero le prometo que su sacrificio no va a ser en vano. Voy a estudiar duro. Y algún tiempo después usted me verá salir profesional, se lo aseguro. No sabes cuánto aliento vas a infundir en tu padre, en tu madre, con tus palabras. Esfuérzate y cumple tu palabra. Recuerda, una buena persona valora a sus padres. Sé una buena persona.